Tener 37 marcas no significa tener 37 tipos de reputación. Y cuando algo se tuerce, por cualquier circunstancia, ¿no? Puede ser una crisis, una polémica, cualquier incoherencia pública, por ejemplo, la pregunta que se hacen los grupos de interés siempre es la misma. ¿Qué tipo de compañía hay detrás de esa marca, ¿no? Y en este momento yo creo que más que nunca, y nuestros estudios de Approaching the Future lo están verificando cada año, la marca corporativa deja de ser un elemento institucional para convertirse en un activo que es realmente crítico. Es lo que fija límites, ordena decisiones, marca prioridades y determina si una organización genera confianza o en el peor de los casos la pierde. Pero gobernar una marca corporativa en un ecosistema complejo de marcas comerciales no es sencillo, ¿no? Exige criterios claros, estructuras de decisión, áreas con poder real para intervenir cuando la reputación está en juego. Y todo esto ocurre además en un contexto acelerado por la tecnología, por los riesgos geopolíticos. Y esto hace que tengamos hoy en este podcast, en una cuestión de reputación, vamos a hablar cómo se gestiona esa complejidad. Y lo vamos a hacer con un caso práctico que nos interesa a todos, interesa a nuestra audiencia, ¿no? ¿Cómo se articula esa relación entre marca corporativa y marcas comerciales? ¿Qué rol ocupan los asuntos corporativos en ese equilibrio? ¿Cómo se gestiona a nivel reputacional? ¿Y qué papel juega la inteligencia artificial en todos estos aspectos? Y este caso es el caso de L'Oréal Iberia. Y nos acompaña Miguel Jiménez de Castro, que es director de Asuntos Corporativos y Engagement, con quien vamos a analizar el caso de su compañía, en el que seguro que todos vamos a aprender para nuestras propias organizaciones. Muchísimas gracias, Miguel, por estar aquí. Muchísimas gracias, Ángel, por invitarme. Vamos a dialogar sobre este asunto. Entonces, quería empezar por una pregunta, y es que en este grupo, como el vuestro, con estas 37 marcas, ¿para qué sirve realmente la marca corporativa desde un punto de vista reputacional? Pues al final es el principal activo de confianza. Estamos hablando de que al final la marca, cuando tienes 37 marcas comerciales organizadas en 4 divisiones diferentes, con sus diferentes categorías, consumidores, grupos de interés, el tener una marca grupo como L'Oréal Group al final se convierte en ese activo de confianza que actúa como aval de calidad, como aval de seguridad y como responsabilidad de todas esas marcas. Al final, cuando tú tienes una marca corporativa fuerte, al final proteges a esas marcas en caso de que haya una crisis y al mismo tiempo permeas esos valores, esa identidad a todas las marcas en cuanto a sostenibilidad. Es un tema de reputación. Luego también es una vía de protección en tiempos convulsos, como los que vivimos a día de hoy. O sea, precisamente cuando tú tienes una reputación a nivel grupo o a nivel marca corporativa potente, estás protegiendo o estás anticipando esos riesgos y protegiendo a esas marcas en caso de necesidad. Y luego también es quien establece un poco lo que tú comentabas antes, ese marco general de valores, ese marco ético, de sostenibilidad, que tiene que ser común, tiene que ser parte del ADN del grupo y que tiene que pertenecer a todas y cada una de las marcas, lo tienen que reflejar. Y luego nos olvidemos del talento. Al final es verdad que el tener una marca grupo potente es, como grupo no vendemos productos directamente, pero sí que hablamos sobre la marca, sobre nuestros valores, y eso es lo que permite atraer talento y dar también, por ejemplo, a los inversores esa seguridad a medio y largo plazo. Y en la práctica, ¿cómo organizáis, digamos, la jerarquía de decisiones reputacionales? ¿Cuáles se centralizan y cuáles se delegan en las marcas comerciales? Pues al final, cuando tú tienes una compañía organizada como el caso del Grupo L'Oréal, con una marca grupo fuerte y muchas marcas comerciales, trabajas en 2 niveles. Tienes una parte de descentralización operativa, es decir, las marcas tienen su propio storytelling, contratan a sus propios influencers, tienen su propia identidad, etcétera. Pero luego hay una centralización estratégica. Es decir, todas las marcas están perfectamente alineadas con el propósito del grupo, con el propósito de la compañía, en nuestro caso, crear la belleza que mueve el mundo. Todas, al centralizar esa parte estratégica, todas las marcas, igual que el grupo, comparten una misma visión, un mismo propósito, unos mismos estándares en lo que realmente es transversal para todos nosotros: ética, sostenibilidad, valores, seguridad, calidad.
Eso es lo que te permite, por un lado, marcar esas grandes líneas maestras que tienen que ser comunes para todos y están centralizadas a nivel estratégico, pero mantienes esa descentralización operativa para que cada una de las marcas que tiene que hablar con sus propios consumidores, con sus propias audiencias, puedan mantener esa identidad más operativa, más local, más propia de cada una de ellas. Hablando de esas marcas comerciales, ¿no? Alguna de ellas puede pasar por algún tipo de tensión reputacional en algún momento, ¿no? Entonces, ¿qué criterios determinan que la gestión de esa tensión reputacional escale a nivel corporativo? En el caso de L'Oréal, está muy bien trabajado y un proceso y un procedimiento muy bien definido a través de una función que se llama RISC y un protocolo de RISC que es para parte de gestión de issues y de crisis. No sé, se trata de poner sentido común porque no todo el ruido es un issue, no todo el ruido es una crisis, ni no siempre las compañías tienen que responder al ruido. Entonces es verdad que tenemos un scorecard interno muy bien definido que establece diferentes niveles en cuándo tiene que actuar la marca, o sea, uno, cuándo tenemos que actuar. Dos, en el caso de que tengamos que actuar, quién tiene que actuar y cuál es el nivel de severidad. Con lo cual lo que hacemos es realmente parametrizar y objetivizar muy bien el análisis de una crisis para poder tomar acción y implementar ese proceso o ese protocolo. ¿Para qué? Para que la gente no entre en pánico, que es lo que pasa muchas veces cuando estamos ante una situación de issues o de crisis. No todo el mundo es experto en gestión de crisis. Cuando tú objetivizas esa crisis y eres capaz de, uno, parametrizar a través de ese scorecard qué es un issue, qué es una crisis y qué no lo es, que es simplemente ruido, y cómo tienes que actuar y quién tiene que intervenir en cada fase o en cada momento, cómo tienes que hacer esa gestión, la gestión de crisis es mucho más fácil. O sea, nosotros, por ejemplo, a la hora de remediar, tenemos un proceso que se llama CALM, que es muchas veces la parte de identificar, anticiparnos a ese ruido, anticiparnos a esas tendencias para poder identificar si es una crisis o no. Tenemos parametrizado muy bien qué elementos son los que constituyen un diferencial para que sea una crisis, es decir, si afectan la seguridad de nuestros productos, si afecta al consumidor, si afecta a nuestras finanzas, si hay un riesgo de que escale en redes sociales y se traslade esa crisis de una marca a más marcas o a diferentes regiones. En función de diferentes parámetros podemos identificar si hay que intervenir o no, si es de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3 y quién tiene que ser el portavoz. O sea, muchas veces cuando es un tema que se circunscribe a una determinada marca y a un determinado país, quien es el portavoz y quien gestiona es la marca per se, y el área de Corporate Affairs lo que hacemos es ayudar a monitorizar, hacer una labor de asesoramiento. Si vemos que la cosa escala a un nivel 2, ya sí que empezamos a entrar en la cocina en la definición de la estrategia de respuesta y mitigación de esa crisis, y si ya es un nivel 3, ya es cuando entramos directamente, cogemos los mandos de la crisis y somos Corporate Affairs quienes gestionamos el end-to-end, desde la parte de estrategia hasta la parte de ejecución. Y la verdad es que permite mantener ese criterio y esa objetividad para anticiparnos a esas crisis y muchas veces convertir lo que muchas veces empieza siendo una crisis en una oportunidad reputacional. Pues has mencionado Corporate Affairs y nos gustaría profundizar un poquito más para conocer, en tu caso y en L'Oréal, este área de asuntos corporativos o de Corporate Affairs, ¿qué funciones tiene? ¿Qué características tiene? ¿Nos podrías hablar un poquito de esto? Claro que sí. Como decía, dentro de lo que es el área de Corporate Affairs tocamos diferentes disciplinas que están todas entre sí interconectadas. Está, por supuesto, el área de comunicación, tanto interna como externa. Al final somos el altavoz de la compañía interna y externamente para trasladar nuestro propósito, nuestra visión y nuestra estrategia. A nivel interno es fundamental, sobre todo en una compañía con tantos empleados. Yo, por ejemplo, aquí en España y Portugal somos más de 3.000 empleados. El conseguir emocionar, activar y alinear a esos empleados para que tengan claro cuál es nuestro propósito, cómo están aportando en el día a día a cambiar, a crear esa belleza que mueve el mundo, es fundamental, y a mantenerles informados. Pero también externamente, porque somos también un poco el puente entre el mundo corporativo y la sociedad. Tenemos que ser capaces de comunicar a nuestros diferentes grupos de interés, que no solamente son los medios, son también los policymakers, son nuestros partners, las ONGs, el mundo académico, nuestros socios, nuestros clientes. Todo es nuestro propósito y el impacto que tenemos como industria y como compañía. Luego está toda la parte de marca y reputación, que es la parte de protección más de la reputación de la compañía. No vale solamente con hacer el storytelling, hay que hacer el story doing. Hay que construir esa reputación, cómo creamos esa reputación y sobre todo cómo la protegemos, porque como no recuerdo exactamente quién lo decía, la reputación, yo creo que Warren Buffett
la reputación se tarda años en construirla y segundos en destruirla. Así es. Entonces, ¿cómo somos capaces de todo ese gran trabajo que hacen las compañías, y en este caso L'Oréal, en construir una reputación como empresa sostenible, como empresa vanguardista en innovación, que no se destruya en 5 segundos por la intervención de un tercero? Que en el mundo en el que nos movemos hoy día con los influencers, con las redes sociales, un tuit te puede destruir la reputación o por lo menos ponerla en cuestión. Y ahí es cuando tienes que empezar a reaccionar. Y luego está toda la parte de asuntos públicos, la parte que, más que asuntos públicos, a mí me gusta llamarla stakeholders management, porque es la parte de gestión de los grupos de interés, no solamente la parte gubernamental o regulatoria, que es tremendamente importante, pero también es cómo nos relacionamos con las instituciones, con las ONGs, con la sociedad en general. Y ahí es donde también tenemos que trabajar muy de la mano con ellos para construir esa reputación, construir esas relaciones que nos permitan seguir avanzando como compañía y como industria, el asegurar esa licencia para operar tanto a nivel regulatorio como a nivel social. El anticiparnos, no se trata solamente de estar a la conversación, se trata de crear y modelizar muchas veces esa conversación para avanzar en que nuestra sociedad avance de la mano del impacto positivo que tienen las compañías. A mí un caso que me gusta mucho poner es, por ejemplo, es verdad que el sector de la cosmética estuvo muy cuestionado por el tema del test en animales. Y muy poca gente, desgraciadamente, sigue sabiendo que L'Oréal dejó de testar en animales en el año 84, 14 años antes de que saliera la regulación, y que fuimos parte de la conversación para que se prohibiera el test en animales. Y de hecho son las compañías las que consiguen que se avance en esa regulación o se avance como sociedad, por ejemplo, pues invirtiendo en laboratorios de piel sintética para poder testar la efectividad y la seguridad de nuestros productos, no en animales y por supuesto no en humanos, sino en piel sintética. Tu cargo no solo es Corporate Affairs, sino también Engagement. Sí. ¿Nos podías hablar de esta otra parte? El engagement nosotros lo entendemos como la generación de esa confianza, de esa reputación, de esas relaciones a través de la escucha activa. El engagement ya no somos un departamento que comuniquemos unidireccionalmente mensajes corporativos y los lancemos a nuestros consumidores o a nuestros diferentes grupos de interés. Es una conversación, es bidireccional, es escuchar a nuestros consumidores, escuchar a los policymakers, escuchar a las instituciones, a las ONGs, a nuestros consumidores, y trasladarles también lo que estamos haciendo y que ese sea un diálogo que nos permita crecer a todos. Eso al final es el engagement, con todos nuestros grupos de interés. Empezando por nuestros empleados, lo que hablamos muchas veces, oye, es importantísimo. Yo, por ejemplo, siempre digo, tengo 3.100 embajadores de la compañía. Para que sean embajadores hay que informarles de hacia dónde quiere ir la compañía, pero también hay que escucharles. ¿Qué les interesa? ¿Qué les hace sentir orgullosos? ¿Dónde tenemos que poner el foco? Lo mismo los consumidores, lo mismo las instituciones, los medios de comunicación, que siempre ha sido el más tradicional dentro de un departamento de Corporate Affairs o de comunicación antiguamente. Escuchabas de qué quería hablar el periodista para tú luego decir, oye, pues yo tengo una historia fantástica o tengo un portado maravilloso que te va a hablar de este tema. Tiene que haber ese diálogo y eso es lo que realmente genera ese engagement. El engagement no solamente está circunscrito a la parte interna, todo se ha vuelto 360, todo se ha vuelto multicanal, todo se ha vuelto multi-stakeholder y tiene que haber una coherencia en ese engagement a través del propósito, de la narrativa, de los mensajes que trasladamos y sobre todo convertirlo en un diálogo entre todos nuestros diferentes grupos de interés, todos nuestros interlocutores y la compañía. Miguel, nos has descrito tu departamento y la función de asuntos corporativos y engagement. Y nos gustaría saber a todos si esta función dentro de L'Oréal es entendida como una función de soporte o es una función que influye en las decisiones estratégicas y en las decisiones de negocio. Pues en el caso de L'Oréal somos un business partner. Estamos en el comité de dirección. Hemos pasado de ser un área de soporte, que lo éramos el área de comunicación, quien hacía las notas de prensa, y estamos al final del proceso de toma de decisiones. Cuando se comunicaban ya estaban tomadas y las comunicábamos, esa es nuestra función, a estar presentes en todo el proceso de toma de decisiones de negocio, desde las iniciales de identificar oportunidades y riesgos, hasta traer a la mesa cómo pueden ser percibidas por nuestros diferentes grupos y nuestras diferentes audiencias esas decisiones de negocio, más allá de números o ventas o impacto en talento, es cómo van a ser percibidas esas decisiones hasta la comunicación de ellas. Con lo cual hemos pasado a ser un mero área de soporte a ser un business partner que realmente aporta valor al negocio,
que aporta valor a la cuenta de pérdidas y ganancias. Porque al final, cuando estamos hablando, o sea, siempre me gusta utilizar esas dos figuras de arquitectos y guardianes. Arquitectos porque somos parte de la construcción de la reputación de la compañía y de las relaciones con nuestros diferentes grupos de interés que tienen un impacto en el negocio. Cuantas mejores relaciones, cuanto mejor es tu reputación, mejor eres percibido, más te compran, porque la gente tiene, sobre todo en el mundo B2C, sueles tender a comprar aquellas compañías con las que se alinean tus valores, por ejemplo, y luego guardianes de esa reputación. Por el caso contrario, ¿cuántas veces no hemos visto boicots a marcas o a productos porque no estaban alineados con los valores de los consumidores? En este caso, han perdido la reputación porque no están alineados con valores de sostenibilidad o de ética, lo que sea. Entonces, sí que es verdad que ese doble juego de arquitectos y guardianes nos ha permitido pasar de área de soporte a área estratégica de negocio o partner de negocio. Pues si te parece, vamos a entrar en un tema que está todos los días y es la inteligencia artificial. Tú comentabas en una publicación reciente que los asuntos corporativos están en una posición especialmente relevante para liderar su gobernanza, porque desde tu área se entienden las expectativas de los grupos de interés, el marco regulatorio y los riesgos reputacionales. E incluso te diría algo más, y es que la inteligencia artificial y el ser líder en el uso de la inteligencia artificial requiere grandes volúmenes de datos. Y una empresa con buena reputación, que genera confianza, tiene una ventaja competitiva para acceder de forma voluntaria y legítima a esos datos. Entonces, en la práctica, ¿cómo estáis utilizando y liderando la inteligencia artificial en L'Oréal? Yo que vengo además de mi anterior compañera, una empresa tecnológica, cuando llegué a L'Oréal a mí me sorprendió increíblemente cómo se utiliza la inteligencia artificial en todo el proceso de negocio en una compañía como L'Oréal. Es verdad que tenemos acceso a muchísima cantidad de datos. Lo importante no solamente no es el dato per se, es la calidad de ese dato y el uso ético y transparente de ese dato, la gobernanza de ese dato. Es verdad que nosotros ya no somos una compañía de cosmética o de belleza, somos lo que nos gusta llamar una beauty tech. Estamos liderando la tecnología creando belleza o utilizando la tecnología para crear la belleza. Y lo llevamos haciendo desde hace muchos años y lo estamos haciendo en todo el modelo de negocio, desde la parte de investigación y desarrollo. Estamos utilizando la inteligencia artificial, por ejemplo, para el descubrimiento de nuevos ingredientes o anticipar, por ejemplo, el efecto y la seguridad que van a tener esos ingredientes o esas fórmulas en nuestros consumidores para garantizar esa seguridad, hasta el marketing, entender los hábitos de consumo de nuestros clientes, de nuestros consumidores, para poder desarrollar fórmulas o productos que se adecuen más a sus necesidades. Y desde ahí, a cualquier área que te puedas imaginar dentro de la compañía, desde la parte logística, la parte legal, por supuesto la parte de corporate affairs. Yo utilizo mucho todo lo que es la inteligencia artificial, las distintas herramientas que tenemos en la casa, pues cosas a mí me ha sorprendido mucho. Tenemos nuestro propio L'Oréal GPT, entrenado con nuestra información, con esa gobernanza, con esa transparencia, con esa trazabilidad del dato, y lo utilizamos para desde generar contenido hasta hacer consultas en distintas áreas. Hemos creado otra herramienta que se llama CreaITech, que es para la parte de generación de contenido audiovisual que utilizamos luego en nuestro marketing, en nuestra publicidad. Lo que ha permitido esa inteligencia artificial es, por un lado, acelerar mucho la generación de contenido, democratizar el dato en ese sentido, pero ¿cuál es el riesgo? La inconsistencia, la incoherencia o que puedas cometer problemas legales en ese sentido. ¿Dónde está la clave para que la inteligencia artificial sea un motor de cambio o de productivización de las compañías, una ventaja competitiva y no un riesgo? En la gobernanza. O sea, nosotros tenemos unas líneas de gobernanza tremendamente claras. Por ejemplo, hablaba antes de que a través de CreaITech generamos contenido audiovisual que luego se utiliza en publicidad. Una de las normas que tenemos es que jamás se va a generar caras de personas, de humanos, con el antes y el después. No utilizamos la inteligencia artificial para generar imágenes de personas. Sí que lo podemos utilizar para poner, por ejemplo, un entorno con un producto, pues crear un fondo, ese tipo de historias, lo que te permite, o adaptar formatos publicitarios, pero nunca para representar a personas en ese sentido. Y es una línea que nos autoimpusimos nosotros. Luego hay un código ético de transparencia, trazabilidad, que tienen casi todas las grandes compañías. Nosotros lo hemos llevado
a la máxima expresión, vamos cogiendo siempre los máximos estándares, los más restrictivos, porque creemos que hablamos antes de la confianza, el consumidor al final compra productos de empresas en las que confía. Y si tú no confías en la publicidad que te hace una compañía o en la ética y en la transparencia de esa compañía, no comprarás ese producto. Para nosotros es innegociable esa confianza. De ahí que pongamos mucho el foco en la gobernanza, en la transparencia y en la trazabilidad y en la ética de cómo hacemos negocios. En una empresa con tantas marcas y hablando de consistencia, coherencia, ¿cómo hacéis para, digamos, abarcar a todas las marcas dentro de este modelo de gobernanza de la inteligencia artificial? Como comentaba antes, toda la parte estratégica está centralizada, es decir, todo lo que son las políticas en cuanto a ética, cómo hacemos negocios, uso de redes sociales, generación de contenido, uso de inteligencia artificial, son políticas de compañía. Hacemos muchísima formación todos los años a todos los empleados, obligatoria en cuanto a gobernanza, en cuanto a ética, en cuanto a sostenibilidad. Son parte de nuestros valores, nuestro ADN, y todos los empleados tienen que conocer y aplicarlas. Esa es la forma de dar esa consistencia a través de todas las marcas, centralizando esas políticas o esos procesos a nivel corporativo. Luego es verdad que, como decía antes, hay una descentralización operativa, pero el área de Corporate Affairs o las áreas corporativas cumplen un rol muchas veces de no supervisión, es de colaboración, de ayuda, de asesoramiento a las marcas en cuanto surgen dudas. Hay muchas veces que hay áreas grises. Oye, ¿esta campaña cumple con nuestros requisitos o no? O muchas veces esa velocidad que necesitamos en el día de hoy de redes sociales de quiero hacer newsjacking y quiero contestar. Oye, ¿esto está 100% alineado con mis valores o con mis políticas o con mis mensajes? Ahí es donde Corporate Affairs siempre echa una mano como asesor, como consultor de ante la duda pregunta. Y solemos ser muy reactivos. Eso es lo que también nos permite es, en cierta manera, contribuir a esa consistencia y a esa coherencia entre las distintas marcas. Cuando tú tienes un propósito común, cuando tienes unos valores comunes, todas las marcas que fluyen desde la marca corporativa, cascadean hacia las distintas marcas, es mucho más fácil esa coherencia. Porque todo el mundo somos sostenibles, somos éticos, somos transparentes, velamos por la calidad y la seguridad del consumidor. Son valores que son transversales a todos ellos. Pues mira, quería hablar un poco del futuro, ¿no? de las áreas de asuntos corporativos, porque hace poco tiempo tuvimos un encuentro peer-to-peer en Corporate Excellence, que para el que no sepa qué es eso, son encuentros privados en el que están presentes compañías de diferentes sectores y en el que tú también participaste, ¿no? Entonces, pensando en ese futuro y desde la experiencia y lo que escuchaste en este encuentro peer-to-peer, ¿qué cambios organizativos estás viendo ya en otras grandes compañías? Yo creo que el gran cambio que hemos venido experimentando, no solamente L'Oréal, yo creo que muchas de las compañías, de las grandes compañías, es que ya no existe una separación entre comunicación y asuntos públicos. Ahora ya es Corporate Affairs and Engagement o Corporate Affairs. Vivimos en una sociedad en la que los hilos están desapareciendo de manera orgánica y todo está mucho más interconectado. Ahora, cuando tú hablas en redes sociales, no te diriges a un público concreto, a decir, solamente voy a hacer en redes sociales a mis consumidores. No, o sea, te está leyendo ONGs, te está leyendo empleados, te están leyendo policymakers, todas tus audiencias. Cuando tú comunicas internamente, estás comunicando externamente. Ya no hay una definición, no, es que lo comunica internamente a través de un mail o a través de una newsletter. No, o sea, todo lo que comunicas en el momento en que sale de tu ordenador, de tu correo electrónico, es información pública. Y hay el riesgo de que termine saliendo fuera. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo es áreas de Corporate Affairs, por un lado, mucho más transversales, mucho más multidisciplinares, en el que la gente tiene que saber de muchos más temas, porque las temáticas, ahora ya los equipos tienen que saber hablar o tienen que conocer tecnología, sostenibilidad, talento, ética, negocio. Tenemos que ser capaces de hablar de muchos territorios, los más interesantes para la compañía. Somos mucho más transversales, colaboramos, la colaboración va a ser fundamental, es esencial para el éxito y que el propio departamento pueda cumplir su función. Trabajamos con el área de sostenibilidad, con recursos humanos, con legal, con finanzas, con negocio, para poder tener esa visión 360. Luego hay un elemento que creo que también es muy importante, es que nos estamos volviendo mucho más productivos gracias a la inteligencia artificial.
Creo que bien utilizada, con ética, transparencia, productiviza mucho a los empleados y nos libera tiempo para lo que realmente importa, que muchas veces es pensar o ser creativos. Por ponerte un ejemplo, yo antes cuando querías hacer, yo qué sé, un documento, un discurso, tardabas entre que pensabas, lo escribías, le dabas vueltas, o un briefing para una entrevista, tardabas 3-4 horas. Ahora muchas veces con las herramientas de inteligencia artificial, si están bien entrenados, si el dato es bueno, si el modelo que utilizas es bueno, tardas segundos. Si sabes realmente lo que quieres, lo importante ya no es... O sea, lo importante en ese sentido es saber qué preguntar. Si sabes utilizarla bien, el resultado tienes un primer borrador sobre el que poder trabajar y aportar esa creatividad, esa parte más humana, en cuestión de segundos o minutos. Y luego, sin duda, yo creo que uno de los elementos fundamentales de los departamentos de corporate affairs es esa humanización, en contraposición a esa tecnificación o tecnologización de la función. Es fundamental el ser humano, la parte creativa, el ser capaz de conectar puntos, el identificar oportunidades, es muy humano, esa parte creativa. Tiene que haber detrás de esa tecnología, tiene que haber un humano que revise, que tenga esa percepción, esa intuición, esa experiencia de qué funciona, qué no funciona, porque al final somos nosotros los humanos los que conocemos a las diferentes audiencias, los que tenemos ese criterio ético muchas veces más avanzado que la propia máquina. Esa mezcla de tecnología y humano es lo que va a transformar la función. Yo siempre decía que la inteligencia artificial no nos va a quitar el puesto de trabajo, gracias a Dios. Quien nos lo va a quitar es una persona que sepa utilizarla mejor que nosotros. Pues mira, para terminar, me gustaría hacerte alguna pregunta un poco más personal, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva más a ti para trabajar en asuntos corporativos? Y si piensas en el futuro, en los próximos años, ¿qué es lo que más te preocupa? A mí lo que me motiva es que de verdad tengo la percepción de que lo que hago cambia el mundo. De que realmente veo el propósito, en este caso de L'Oréal, de crear la belleza que veo en el mundo, de que mi función realmente tiene un impacto en la compañía, tiene un impacto en la sociedad, y no solamente a través de la comunicación o a través de los asuntos públicos, sino de una manera mucho más holística. El trabajar con personas, el ver cómo esa emoción, el generar esos momentos de orgullo con nuestros empleados, cuando de repente ves que tienes 3.100 personas emocionadas porque has lanzado un nuevo producto, porque has hecho una iniciativa en materia de sostenibilidad que realmente está alineada con sus valores y que la compañía lo tangibiliza, eso es gasolina para levantarte todas las mañanas, el emocionar a la gente. Igual a nivel externo, o sea, cuando tienes una gran historia, tienes ese reto y cómo soy capaz de comunicar esto, cómo uno esos puntos, cómo soy capaz de transformar o tangibilizar, mejor dicho, el propósito de mi compañía en algo que la gente realmente pueda tocar, creer, confiar, es el gran reto que tenemos muchas veces. Cómo lo humanizo, cómo soy el puente entre mundo corporativo y el humano, la sociedad. Y que realmente mi compañía tiene un impacto en esta sociedad, en ese sentido. Eso es fantástico, eso es lo que te levanta todos los días diciendo, joder, es que estoy creando la belleza que mueve el mundo, es que estoy teniendo un impacto en la sociedad, es que mi compañía, a través de mi trabajo y el de todos mis compañeros, está generando empleo, está generando riqueza, está generando bienestar y salud mental y física para millones de personas. ¿Qué más bonito hay que eso? Y en cuanto a qué me quita el sueño por las noches o qué me preocupa, pues me preocupa un poco el entorno en el que estamos viviendo hoy día. Me preocupa como área de Corporate Affairs, me preocupa mucho la desinformación y la falta de pensamiento crítico. Me preocupa mucho que la gente sepa más nombres de futbolistas, reggaetoneros que de periodistas o informadores. Creo que somos la sociedad con mayor acceso a la información y peor informada. Me preocupa mucho la falta de pensamiento crítico, que la gente ya no sea capaz de contrastar la información que lee o la información que recibe. Y me preocupa mucho la polarización. Me preocupa que estemos dejando de tener conversaciones profundas en las que el respeto y la diferencia de opiniones es un valor, porque te permite enriquecer la conversación y tener mejores conclusiones, y estemos pasando a blancos y negros, unos y ceros, o estás conmigo o estás contra mí, y estemos perdiendo esas conversaciones profundas, enriquecedoras, por miedo a esa polarización o a ataques. Creo que estamos yendo hacia una sociedad en la que deberíamos estar mejor informados, ser mucho más respetuosos, ser mucho más flexibles, ser mucho más humanos. Y sobre todo disfrutar de la diversidad del ser humano en su máxima expresión.
diversidad de opiniones, diversidad de experiencias, diversidad de backgrounds, diversidad de todo. Porque eso es lo que nos va a hacer avanzar como sociedad. Y sobre todo tener ese punto un poco más positivo. O sea, no, yo creo que ha sido además un inicio, ha sido un año, o llevamos unos años en los que las malas noticias siempre han primado, pero creo que últimamente más. Y hace falta más pensamiento crítico, hace falta mejor información y mejores informadores, y hace falta que la sociedad que viene detrás de nuestras próximas generaciones sean capaces de tomar mejores decisiones que nosotros en ese sentido. Darles las herramientas porque las tenemos. Y ojalá las áreas de Corporate Affairs o las empresas como L'Oréal seamos capaces de contribuir de manera efectiva y con impacto real a transformar esa sociedad a una sociedad mejor, más diversa, más inclusiva, mejor informada, más respetuosa, más sostenible. Bueno, sin duda, con esta conversación hemos aprendido muchísimo. Y te agradezco, y en nombre también de los que nos escuchan, la profundidad y el impacto que va a tener esta conversación en muchas personas y en personas que están al frente de áreas de asuntos corporativos. Simplemente para finalizar, una cuestión más personal. Si tuvieras que recomendar a tus colegas de otras empresas alguna lectura, un podcast, un libro, un informe, ¿tienes en la cabeza algo que les puedes prescribir? Yo soy muy de series y soy muy fan de Aaron Sorkin. Recomendaría 2 series para la gente que le guste los asuntos públicos. Uno es El ala oeste de la Casa Blanca. Es fantástico para quien le guste la comunicación política, institucional y un poco el paradigma de lo que debería ser todo lo que es la comunicación institucional. Y también otra serie que es The Newsroom, es cómo funciona una redacción de un telediario en una cadena privada en Estados Unidos, cómo la ética en la información y esa función pública que tiene que ser la comunicación, me da igual que sea en un medio de comunicación, en una compañía, tiene que ser fundamental, y creo que a mí me han enseñado mucho en cuanto a cómo deberían ser las cosas y tener un modelo idealizado quizás un poco, pero haciendo lo que deberíamos aspirar. Y en cuanto a lecturas, últimamente estoy leyendo mucho a Simon Sinek para temas de liderazgo. Me gusta mucho el Empieza el porqué. Se explica mucho que las empresas no compran lo que haces muchas veces, sino el por qué lo haces. Y estoy ahora con el último libro de Los líderes comen al final, porque creo que también es muy importante el tema de cómo gestionas personas. O sea, creo que al final vivimos en una sociedad de personas, trabajamos en compañías formadas por personas. De hecho, lo decía el fundador de L'Oréal, decía que las empresas no son paredes y máquinas, son personas, personas y personas. Y el ayudarlas a crecer, el trabajar con ellas, es cuando se genera esa magia. Cuando eres capaz de gestionar tu relación con el resto de personas con las que trabajas, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, es cuando sucede la magia en las compañías y en la sociedad. Recomendaría esos 2 libros, Simon Sinek y Aaron Sorkin, como 2 autores, uno para series y otro para libros. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a ti, Ángel.